Empezamos. Empezamos. Bien, sí, bien, amigos del canal, estamos con Olga Noemí Sánchez. Es una escritora argentina de Buenos Aires y ella nos va a contar ahora sobre sus obras. Acá tenemos unas fotos de su Facebook. Nos va a Ujú. decir cuál es su primer libro. Háblanos de tu primer libro. ¿Cuál es? ¿De qué se trata? Bueno, gracias por la invitación, gracias también a Cristina Cuesta por hacer el vínculo. Sí, Y bueno, en realidad mi primer libro son dos, porque los trabajé casi en paralelo, ¿sí? Uno es mi libro de relatos, que es Estaciones, ¿sí? ya. Que está atravesado, digamos, por las etapas de la vida de una mujer y haciendo una analogía con las estaciones del tren, ¿sí? Cada etapa es como si fuera cada estación. Arranca cuando la protagonista es niña, en la década del 60, con todo ese tipo de mandatos familiares y demás, y bueno, a lo largo de su vida va contando distintas experiencias que le han pasado. Como bueno, yo vivo en la provincia de Buenos Aires, en un lugar que se llama Ituzaingó, y por aquí hay una línea de tren, que es el tren Sarmiento. Un poco está manejado por eso la portada, yo tomaba el tren en Castelar, entonces dentro de la imagen de la portada, no sé si se aprecia, hay Mm. distintos, los pasajeros, muchos de ellos tienen que ver con los distintos relatos de mi, Es un libro, de- es un libro de cuentos. sí, cuentos y relatos, hay de todo, son 20. Y 20. bueno, es 20 cuentos. Y están atravesados, como ya te digo, por todo lo que son las etapas de una persona. En este caso yo lo focalizo en una mujer, pero bueno, puede ser cualquier persona que por ahí, dentro de lo que es mi generación, se va a sentir identificada, ¿no? Porque uno viene, nosotros somos una generación que tratamos de cortar todo ese tipo de mandatos familiares, verticalistas y demás, patriarcales, que nos costó mucho. Y bueno, un poco refleja eso, cómo va rompiendo con eso. Y bueno, y después todo lo que tiene que ver con alegrías, hay humor, hay, bueno, cosas, no dramas, pero sí como atravesar un duelo. Hay uno que tiene que ver con violencia de género. Obviamente los cuentos no son autobiográficos, ¿sí? Son tomados, sí, de cosas de la realidad, pero no autobiográficos. Pero bueno, esa fue mi experiencia de manera individual. Junto con este salió este otro, que es una antología sorora, Mujeres Hechas de Historias, que lo formamos 7 autoras argentinas, también todas autopublicadas, y lo presentamos eh, para la Semana de la Mujer en 2021. Es decir, ambos libros salieron en pandemia, ¿sí? Con lo cual, el 2021 fue como un trabajo de hormiga, recién se pudieron dar más a la luz el año pasado, con la Feria del Libro, con los eventos presenciales. Entonces, que el primer año de salida, bueno, fue complicado por esto, porque era todo virtual. Entonces, para nosotras, como que el año real fue el año pasado, porque fue donde obtuvieron más visualización. En la antología Mujeres hablamos más de la sororidad, es decir, el peor enemigo de la mujer para criticar, para hacer bullying y demás es otra mujer. Entonces tratamos de tocar temas que tienen que ver con la mujer desde la empatía, no desde la crítica. Que hoy por hoy se habla mucho de sororidad, pero se pone muy poco en práctica. Entonces, es un libro que tiene cuentos, relatos y poemas, todos atravesados por este tema. Obviamente se habla de bullying, se habla de violencia de género, se habla de pérdidas, eh, se habla de aborto, se habla de un montón de cosas, pero como ya te digo, siempre desde lo empático y sororo. Y como con Cristina Cuesta, nosotros hace 2 años que colaboramos en un hogar de niños, vamos todos los meses, estos niños son niños judicializados y demás, que vienen con traumas y problemas complicados. Entonces,
el año pasado hicimos una antología solidaria y todos los beneficios fueron para el hogar. Y ahí es donde salió 13 relatos de amor y desamor. Somos 14 autores, había un hilo conductor que era el número 13, que uno lo tenía que tomar o como bien o mal, y ahí, bueno, todas las historias tienen que ver con eso, por lo general, bueno, tienen que ver con el amor y el desamor, y ya te digo, lo importante de este libro, que por suerte se agotó toda la impresión de 250 libros que hicimos, fue nosotros hicimos ad honor en los trabajos y fue todo en beneficio del hogar. Y después en diciembre se sacó otro donde yo intervine, pero desde la colaboración por fuera, no como autora, también que se llamó 13 relatos, no, Una Navidad Nada Normal. El título lo eligieron los chicos del hogar y también siempre se van convocando otros autores. Y este año, creo que para fin de año, vamos a sacar otra antología así solidaria, siempre en favor de los chicos del hogar, porque nosotros seguimos trabajando, siempre tratamos de conseguir donaciones y demás, porque, bueno, son chicos que necesitan todo el cariño, ¿sí? ¿Crees que nos puedas leer del primer libro que dice, si lo tienes ahí, Mujeres Hechas de Historia, Sí, tal vez un poema tuyo? algo cortito, Sí, sí, ya, bueno. el que tú consideres. Voy a leer uno cortito que por ahí tiene, ¿cómo es? Puede ser que tenga varias interpretaciones, este, porque hay algunos que, bueno, son muy fuertes. Entonces, No, si quieres leer uno fuerte, léelo, no hay ningún problema. no, bueno, Sí, a ver acá. uno fuerte, a ver que levante el puño. ¿Uno fuerte? No, bueno, capaz que sí o no, Ya, a pero ver. bueno, es cortito para Ujú. no aburrir, ¿sí? Se llama Ilusiones Rotas. Había soñado que mi casa era de madera. Había soñado que mi cuerpo era de plástico. Había soñado que mis ojos eran dos grandes botones y siempre quedaban abiertos. Había soñado que mi ropa era de trapo. Había soñado que mi pelo eran dos trenzas de lana. Había soñado que un avioncito de papel venía a buscarme. Había soñado que no me fui en avioncito porque venía un barquito y me gustaba más. Había soñado que era una Barbie y que mi amado Ken venía a buscarme en su auto deportivo. Había soñado tantas cosas en esas largas noches de insomnio. Había soñado hasta que una noche no pude soñar más. Ya, está Mm, bonito, está bonito. Y Eso queda bueno. Este relato o micro relato, junto con una poesía de otra de las chicas, también formó parte en 2021 de ¿cómo se llamaba? Grupo de charlas con perspectiva de género que lo organizó la Fundación del Hospital Italiano. Y bueno, justamente Ilusiones Rotas fue lo que la gente de la Fundación eligió para debatir, ¿no? Por dónde iban esas ilusiones y demás. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que eso por ahí tiene que ver con bullying, con el abuso de pareja, la violencia, ¿no? Porque todos nacemos de una forma y después, bueno, está toda la parte social y cultural. No sé si pasa allá en tu país, pero acá en Argentina, si bien se lucha mucho con eso, todavía siempre está el tema de los cuerpos hegemónicos, eh, siempre se discrimina al distinto, ya sea gordo, con anteojos, con determinadas características físicas o alguna discapacidad. Eh, bueno, ah, no sé si viste que, bueno, hace poco en Barcelona, en España, una chica, si bien es argentina, pero bueno, el tema no es que sea argentina, sino de 12 años que se suicidó porque ella estaba cambiando su género, su identidad de género, y el bullying que le hacían los compañeros y decidió terminar con su vida. Entonces, eso es terrible y lamentablemente uno desde su lugar, el mío por ahí es desde las letras,
tiene que tratar de evitar que se lleguen esas cosas, ¿no? Romper esos esquemas. ¿Nos podría leer algo sobre estaciones? Un poquito, aunque sea lo que consideres, Lo que considero. Bueno, ¿sí? sí, sí, Estaciones. bien. En estaciones, el que te voy a leer, que también voy todo, es un poquito va largo, más o menos, pero bueno, también es de la tónica más o menos lo que venimos hablando. Planilla Excel se llama. Se hallaba sentada frente a su desayuno. Ese día se había levantado triste e inquieta, muy inquieta. Le costaba dimensionar lo que tenía decidido hacer. Cuando terminó su café, dejó la taza y demás utensilios en la pileta de la cocina y fue hasta su cuarto para terminar de arreglarse. Frente al espejo, retocó su maquillaje. Ya se había colocado el abrigo. La cartera colgaba de su hombro. Al salir, cerró la puerta con llave y con pasos firmes recorrió las pocas cuadras que la separaban de la parada del colectivo. En su cabeza se repetían una y otra vez las palabras dichas por él con enojo y mucha bronca. Eran insultos que la hacían sentir pequeña, indefensa, casi sin voz y muy, pero muy mierda. Con el recuerdo, sus lágrimas rodaron silenciosas. ¿Se merecía esto? ¿Por qué una conversación por temas de dinero tenían que provocar una discusión que luego concluiría a los golpes? ¿Por qué? ¿Qué hecho motivaba esas reacciones? ¿Que gastara el dinero? ¿Que no le consultara? No lo sabía. Además, si ella trabajaba tanto como él y hacía un gran aporte al hogar, ¿por qué pedir autorización? Era su derecho. ¿Por qué dar explicaciones y justificar la compra de un vestido o de un par de zapatos? Recordó el día en que él llegó con la propuesta de hacer una planilla Excel para tener un mejor control. No le pareció mal. Quizás podrían descubrir por qué las finanzas del hogar no les permitían llegar a fin de mes. Era bien sabido para ambos, y para ello no necesitaban planillas, que la cuota del crédito hipotecario se llevaba los premios al gasto. En un futuro les daría la satisfacción de la casa propia, pero nunca pensó que el costo iba a ser tan alto. Y no hablaba del crédito de la planilla, sino de la vida misma. Cuando ella llegaba de trabajar, no debía distraerse ni un segundo y de inmediato anotaba los gastos. Él no quería que perdiese el tiempo en saludos o en preparar el mate. Te vas a olvidar, le decía. Y muy importante, tenía que traer del cajero automático el ticket con la consulta del saldo. Necio hasta el absurdo, desconfiaba del resumen que se hacía por home banking. Quería el papelito. Era tal su obsesión que repetía siempre: la planilla no miente. Le gustaban los sellos en las boletas. Quería el comprobante del cajero humano de la sucursal bancaria. Le costó entender que los bancos ya no cobraban por ventanillas y a regañadientes decidió que las boletas se pagarían en pago fácil sin importar los adelantos tecnológicos que le permiten ahorrar tiempo en esas molestas transacciones. Si hay un problema, tenemos el sello, repetía. Con la misma obsesión, debía recolectarse todo ticket, comprobante o boleta de compra, desde los más grandes hasta los más pequeños. Una vez hasta se enojó porque ella había comprado unos tornillos y no le había pedido al ferretero una boleta. Si la compra había sido mínima y por ello no entregaban ticket, se desataba una hecatombe atroz. Le hablaba de estafa, de que era una boluda y se dejaba robar. En una columna se ingresaban los montos netos de los sueldos y se sumaban. En otra los gastos fijos, principalmente la cuota del crédito y los servicios. Los servicios, ese era otro tema. Controlaba los consumos y comparaba con los bimestres anteriores. Todo era motivo de enojo y gritos, que había gastado más luz, agua o gas y pedía explicaciones. ¿Qué explicaciones podía darle? Y ahí nomás, y sin previo aviso, comenzaban los golpes. Imposible mencionarle que él también vivía en la casa, que los fines de semana hacía cosas que requerían el uso de gas, luz o agua. Se ponía peor.
Una vez la discusión se inició cuando se quitaba la ropa. Entonces le dio con el cinturón. Levilla sobre la carne. ¡Qué dolor! Todavía lo recordaba. Las marcas en las piernas, porque nunca pegaba en lugares visibles. Demoraron semanas en irse. Un tema aparte era el gasto diario. Día a día se tenía que anotar hasta el último centavo y el balance debía dar perfecto. Eso sí, el muy cretino evitaba golpearle el rostro, salvo en una ocasión en la que, más fuera de sí que otras veces, le había pegado en la cara con el revés de la mano, justo sobre el hueso de la mandíbula, y como le dolió y se lastimó, la llevó de los pelos hasta la cama, la tiró boca abajo y le dio con el cinto hasta quedar sin fuerzas. Él sin fuerzas, las de ella no importaron. Por varios días debió quedarse en casa y faltó al trabajo. No podía moverse y tuvo que ir al médico. La dejaron internada. Qué tonta fue al inventar excusas inverosímiles. Él se había asustado tanto que, por un tiempo, se comportó más considerado. Solo le tiraba del pelo. ¿Qué pensaron? ¿Que no la iba a tocar? No, si parecía que lo disfrutaba. Después, con el correr de los días, se dio cuenta de que él no anotaba sus gastos o lo hacía de manera global. Cuando los números no cerraban por su culpa, aparecían las 1000 justificaciones. Ella no decía nada. Los celos enfermizos eran otros de sus atributos. ¿Por qué había llegado tarde? ¿Con quién había estado? ¿Cuánto había gastado? Pensó que avisándole con anticipación de las reuniones con amigas o compañeros de trabajo estaría un poco más tranquila y tendría algún tipo de respiro. Pero no. Al regresar de esos encuentros, debía contarle con pelos y señales lo que había comido y los temas de conversación. Y obviamente, presentar el consabido ticket. Si no lo traía, volvían los golpes. El colectivo dobló por una esquina y, ensimismada en esos pensamientos tan dolorosos y amargos, apenas se percató de que ya debía bajarse. ¿En qué momento subí?, se preguntó, consciente de haber perdido la noción del tiempo. Casi como autómata, se bajó y caminó a su destino, aquel que representaba su salvación. Una semana atrás había concurrido a ese lugar para plantear su dolor y también en busca de una solución. La escucharon y supieron contenerla en los momentos de quiebre y llanto, que fueron muchos. Allí le sugirieron posibles estrategias y métodos para actuar. Se había decidido por uno, y si eso lo ponía entre rejas, mejor. Él nunca imaginó que el peligro estaba cerca. Ella lo acababa de descubrir y no se detendría hasta que ese hombre recibiera su castigo. Luego tendría el divorcio y se marcharía lejos. Ya tenía avanzadas las tratativas con los directivos de la empresa en que trabajaba para que la transfiriesen a la filial de Nueva York. Cuando ingresó al edificio se anunció. La hicieron pasar de inmediato al estudio. La estaban esperando. A medida que sacaba de su cartera la cámara GoPro, los audios y copia de todos los mensajes que él le enviaba por WhatsApp, sintió la certeza de que había llegado la hora de su renacer. Interesante tu relato, está bonito, está muy, muy fuerte, interesante. Muy Mira, fuerte. Sí, está bonito, antes de continuar con los relatos, porque está interesante esto, me gustaría que me hables sobre tu novela, la que vas a publicar. sí. Mi novela está en corrección en este momento. También fue algo que empecé a escribir en pandemia, cuando uno, bueno, al estar tan encerrado al principio, Sí. se empezaron por Instagram vivos con autoras, daban tip de cómo surge una idea y demás. Y bueno, en todas esas conversaciones me surgió una idea por algo que me dijo una escritora, y bueno, la empecé a escribir muy despacito. Yo desde el 2019 que hago talleres de escrituras, entonces lo iba llevando a mis talleres también, a ver cuál era la opinión de la profesora. Y bueno, el año pasado la terminé, pasó por, bueno, algunos lectores que me hicieron observaciones, contraté una correctora de texto, que bueno, ya le estuvimos corrigiendo, le mandé todas las modificaciones, estoy esperando la vuelta, y bueno, estoy viendo, pidiendo presupuestos para poder autopublicarla, porque aquí en Argentina los costos del papel están muy caros, no hay importación,
Entonces todo lo que uno hace autogestivo se complica. Así que por ahí, y bueno, y seguramente querés saber de qué va la novela. Claro, ¿cómo se va a llamar? Bueno, ¿cómo se va a llamar? Por ahora estoy entre dos títulos, ¿sí? Veremos cuál de los dos sale. Uno se llama Las vidas de Ivana y el otro posible es Ella en sus espejos. ¿Por qué? Porque es una chica que sufrió violencia psicológica y física desde chica por parte de su madre y su entorno familiar, y ella siempre se sintió distinta por un problema físico que tiene. A los 13 años se escapa de la casa, vive en la calle, con lo cual, con un amiguito que tenía desde antes, eh, le ayuda a escaparse en definitiva. Y bueno, y ahí es donde también sufre abuso, violencia de género, bueno, tiene adicciones, hasta que en un momento alguien de la policía, después de un encuentro futbolístico en la cancha de Boca, hace unos años, la encuentra tirada en el piso, gente que gritaba, buchaba y mostraba plata para casi una violación en manada. Entonces estas policías la rescatan, uno de ellos la adopta y en realidad la novela empieza a transcurrir cuando ella tiene entre 29 y 30 años. Es decir, ya es una profesional, trabaja con el padre y demás, pero ella sigue teniendo actitudes de desconfianza hasta el medio que la rodea, ¿no? Sobre todo de los hombres, porque ella siempre desconfía que un hombre le va a hacer algo, ¿sí? Es más, no puede ni siquiera confiar en su padre, que ya lleva como 15 años adoptada por él, ¿no? Y él es un inspector un subcomisario de la policía, están en un área que justamente preservan a las víctimas, cuando hay operativos y demás, ella estudió psicología para poder resolver su problema, ver si resolvía su problema y ayudar a las personas que pasaban por esas mismas situaciones. Y bueno, y después viene entre todo eso que ella ve, que trata de trabajar y su historia personal, cómo se va desarrollando toda la novela. Bueno, y no te cuento más porque eso es como que la primera parte, ¿no? Pero bueno, al principio la protagonista es bastante desagradable. Acá hay un término que se usa, que bueno, me han dicho algunas de mis lectoras ceros, que es bastante infumable, con lo cual muchas veces te puede dar de querer revolear la novela porque no te la bancás, no soportás a esta protagonista tan agresiva, que ni siquiera puede llegar a reconocer a ese padre adoptivo que le dio tanto. Y bueno, y a partir de ahí viene cómo se va generando, se desarrollando a futuro su trabajo como psicóloga y bueno, y su trabajo personal para ella poder sanar todos esos miedos y esas cosas internas, ¿no? O sea, ella Por ahí viene, estudió psicología. estudió psicología, pero como que con toda esa cosa interna que ella tiene sin resolver, también le es muy difícil ser psicóloga con ella misma. Por ahí ella puede ver y ayudar a una persona que sufre violencia, pero no puede ella perdonarse o perdonar lo que le pasó. Con lo cual hay momentos que vos decís, tiene estas actitudes siendo psicóloga, pero a veces es muy difícil verse como psicóloga para uno mismo. Así que Mm. bueno, por ahí va la novela. Me dice que sale a fin de año, Mira, no tengo fecha. más Yo o menos. más o menos, si puedo, quería sacarla para antes de la Feria del Libro que saca en Buenos Aires del 27 de abril al 15 de mayo. Pero si no lo puedo sacar antes de esa fecha para poder presentarla en la feria y es probable que sea a fin de año. A fin de año. Para vender en la Feria del Libro en Buenos Aires, ¿van ¿Mm? todos los escritores o hay cómo es el proceso allá? Porque acá en Lima no van todos. No, no, no van todos. Es decir, por ejemplo, a los que somos autogestivos o autopublicados, como se dice aquí, es más difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, Estaciones estuvo el año pasado en la Feria del Libro porque la editorial con que yo lo saqué, lo autopubliqué,
pudo comprar un stand, que bueno, no era muy grande, pero digamos, compraron un stand entre 4 creo que eran, editoriales independientes y cada uno tenía su lugar, entonces yo lo pude hacer. Pero no todas las editoriales independientes que trabajan con escritores que se autogestionan pueden estar en la Feria del Libro. Por eso, si yo lo sacaba para la Feria del Libro, estaba viendo con qué editorial hacerlo para poder estar. El tema que justamente esas editoriales son las que tienen por ahí valores más altos y bueno, uno se le complica. La, Aparte, no- bueno, ¿sí? la novela que estás escribiendo, más o menos, ¿de cuántas páginas son? Y alrededor de 340 páginas en formato 300, de libro. Sí. sí, claro, formato de Ujú. 340 páginas. ¿Tienes pensado escribir más adelante otra novela o vuelves a los Sí. relatos o a la poesía? Estoy un poco y un poco, porque estoy tratando de investigar un tema para mi próxima novela, pero como a mí no me gustan, es decir, a mí no me gusta escribir, o por ejemplo siento que yo no puedo escribir eh, una novela romántica, porque yo no soy tan del romance, yo soy más de cosas que dejen un mensaje. Tema social. Entonces, sí, sí, porque yo ya soy una persona grande, digamos, estoy retirada de mi trabajo y yo sé en primera persona todo lo que nos costó a los de nuestra generación llegar a ser profesionales, a poder trabajar, que se reconozca nuestro trabajo. Entonces siempre voy buscando temas así. Por ahí el de la novela tiene que ver con la próxima, lo que se me ocurrió también. Puede tener algo social psicológico, pero como tengo que investigar mucho del tema, eh, todavía no voy a decir de qué se trata porque puede cambiar. ¿Sí? Si veo que se me hace muy dificultosa toda la parte investigativa, eh, bueno, pensaré a lo mejor en otra cosa. Y cuentos y relatos tengo siempre escritos, porque con el tema de los talleres y demás, cuentos y relatos tengo siempre y bueno, por ahí formo parte de la antología solidaria de diciembre, con las mismas autoras que escribimos Mujeres Hechas de Historia, estamos pensando en sacar otra antología sorora, porque digamos que los temas no terminan nunca, ¿no? Por ejemplo, aquí lamentablemente el tema femicidio está a la orden del día. Es decir, hay muchos casos, eh, inclusive también violencia y muerte de niños, ¿no? Por estos temas. Bueno, yo no sé cuánto estarás en tema, digamos, de todo lo que ha pasado acá en Argentina, del chico que mataron en Gesell, que hace poco terminó el juicio, de los rugbyers, el nenito que lo mató la mamá y su pareja, bueno, una serie de cosas así, bueno, femicidios que también están a la parte narco. Entonces, bueno, hay mucho tema que uno puede sacar de la realidad para poder escribir una novela, que si bien es ficción, ¿sí? Siempre me gusta que quede algo. Yo creo que cuando uno lee, no solo lee por placer, sino tiene que en algún punto dejar algún mensaje, porque uno no sabe a qué manos va a llevar ese libro. Además, si se trata, ya sea de abusos, de enfermedades y todo, tienen que ser tratados con mucha seriedad y tienen que ser verosímiles. No importa que la historia sea de ficción, porque justamente uno no puede saber si el que lo está leyendo sufrió violencia, tuvo una enfermedad terminal. Hay cosas que hay que tratarlas con mucha seriedad. Y bueno, yo hago mucho hincapié en eso. Claro, claro. Eso justamente, la novela, ese género, te serviría más para esos temas de problemas sociales, como lo que tratas, ¿no? Eso de feminicidio, violencia de género, acá también hay bastante, delincuencia ha aumentado bastante en el Perú. Otros temas Mm. como extorsión y sicariato. Eh, También, por, sí, sí. por ejemplo, Vargas Llosa escribió un libro basado en el tema de la extorsión, Ujú, ¿no? Que se llama El héroe discreto. ujú. Y así se puede sacar varios temas, ¿no? A ver, nos quedan 10 minutos Sí. para que termine el Ujú. enlace.
¿Quisieras dar algunos datos, información, ¿no? Sobre tu trabajo adicionales? O- Bueno, yo, como es, desde el 2016 doy o organizo o modero, no sé, talleres de lectura que también muchas veces tienen que ver con este mismo género, ¿no? Porque trato de que sean intimistas e introspectivos. Es decir, cuando yo organizo un taller de lectura, la gente no sabe lo que, las personas que van a concurrir no saben a lo que se va a leer. Primero se hace, aplico algún tipo de técnica de relajación, que dejen en lo posible los celulares, que trabajamos en el aquí y ahora. Entonces hay algunas actividades previas, no muchas, para también que la gente se desconecte y se conecte en lo que vamos a hacer. Y después leo algo. Leo con la temática que yo quiero llegar a ese momento. Y después de eso, bueno, les hago preguntas y después, bueno, que la percepción de las preguntas o lo que se hizo al principio con esto, si después de leer el texto les cambió en algo, cómo les llegó el texto y demás, ¿sí? Hay algunos que por ahí la gente no se conecta, que puede pasar, y hay otros que por ahí son más emotivos y se descubren, o la gente que es interpelada se siente que en ese momento tiene cosas para decir que le han pasado y, y bueno, es muy emocionante. El tema es que bueno, siempre trato de estar con escritoras conocidas o alguien que pueda manejar el tema del grupo cuando plantean situaciones que como yo no soy psicóloga, a veces no sé cómo manejarlas, ¿no? Pero son muy, por lo general, los talleres concurren bastante gente, igualmente como son así intimistas, no pueden ser más de 15 personas, porque si no, no se pueden trabajar los temas. Pero me ha pasado en uno que estaba la autora presente, lo hice con un texto que saqué de uno de los capítulos del libro El secreto de Jane Austen de Gabriela Marcal, que es una autora e historiadora argentina, y realmente la parte que llevé y que traté, eh, que hablaba un poco también de violencia y demás, eh, no solo a la gente le gustó mucho, sino que algunas, con las preguntas que le hice después, bueno, blanquearon situaciones realmente muy dolorosas. Y bueno, y ahí las que estaban participando, autoras y demás, me ayudaron un poquito a, bueno, a, ¿cómo se dice esto? Bueno, a tratar de que se tranquilicen y que, bueno, sean, porque son ambientes lúdicos, ¿no? Pero la experiencia fue muy linda. Y después el año pasado también me invitaron a participar en una biblioteca popular que está en una localidad que se llama Villa de Merlo, en la provincia de San Luis, dentro de aquí de Argentina. También que llevé algunos textos y trabajamos unos talleres. En el primero que fui, leí este cuento que leí hoy, Planilla Excel, y también justo había una chica que estaba tratando de cambiar de género, que se percibía varón y se presenta como varón y bueno, todo lo que a ella le representaba en la familia y demás. Y son historias que uno no conoce, porque uno, la gente que invita es por las redes y uno no sabe cómo son las historias personales, pero siempre se capitaliza mucho con eso. ¿Tendrás Y después, un relato chiquito que nos puedas leer, así como que sea fuerte, fuerte, intenso? Un bueno, relato chico porque nos quedan 5 minutos y sí, medio. sí, sí. Y puede ser a ver, Ya voy agradeciéndote tu participación. Gracias por estar en la cita virtual y más adelante seguramente ojalá puedas hacer otro contacto con nosotros cuando saques tu libro. cuando salgo me comunico. Bueno, acá hay un Ah, relato cortito también, que es fuerte. Espero poder llegar en 5 minutos. Se sí. llama La llamada, también es del libro Estaciones, y dice así: 30 segundos es un lapso en el cual pueden pasar muchas cosas. Es una fracción tan pequeña y en cambio puede llevar consigo un montón de situaciones, emociones o sentimientos capaces de hacerte girar 180 grados.
Es el paso entre lo rutinario y lo que altera la monotonía, lo que origina una lágrima o una sonrisa, una buena o mala situación, noticia, acto, discusión. Puede provocar un cambio de sentir o de mirar la vida tal cual la llevabas hasta ese momento. A veces pasa en esa pequeña cantidad de segundos, o muchas veces en una menor. Podés abrir los ojos o realizar tu última exhalación y partir de este mundo. Creo que no fueron más de 30 segundos lo que tardó en despertarme esa llamada. Eran las 6 de la mañana. Atendí dormida. Hola, ¿familiar de Susana Montes? Sí, habla la hija. ¿Quién es? La estamos llamando de la Clínica Trinidad. Necesitamos que se acerque a la institución. ¿Le pasó algo a mi mamá? No estamos autorizados a dar información por teléfono. Necesitamos que se acerque. Y allí, con premura y lágrimas en los ojos, fue que me levanté, me vestí como pude y desperté a mi esposo para que me acompañara. Sentí en el pecho esa punzada de dolor y llanto que vaticinaba el desenlace, momento que no quería transitar sola. ¿Cuál fue el instante entre que estaba durmiendo y sonó el teléfono? ¿Cuánto duró el trayecto de mi casa a la clínica? ¿Cuánto pasó desde que llegué y me dieron la noticia hasta que me condujeron al cuerpo, frente al cuerpo laxo de mi madre que ya no respiraba? Sentí que todavía estaba tibio y me animé a abrazarla por última vez. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la vida cotidiana y la tristeza de la pérdida? 30 segundos bastaron para darte cuenta de que la vida te deja sola. Es una medida de tiempo tan efímera y a pesar de ello tan desgarradora. Quizás 30 segundos, quizás fueron 30 segundos, quizás una eternidad, quizás un antes y un después de esa llamada. Muy fuerte, me has hecho correr varias cosas. Y habla Sobre de los duelos justamente, ¿no? el ¿Viste? fallecimiento, sí, es bastante Claro, fuerte. sí, Sí, sí. a ver, acá ya perdí la secuencia. Todavía tenemos 3 minutos, cuéntanos algo. Todavía tenemos 3 minutos, pero Sí, qué barbaridad. sí, sí, es que, o dos, O dos, pero dos, dos, por 2 minutos. 2 minutos. Sí, un poema chiquito. A ver, bueno, a ver si llegamos a los 2 minutos. Aprendizaje. Vamos con algo más pum para arriba, ¿sí? No perdimos tiempo, ganamos valor. Valor para sobrellevar lo imprevisto. Lo imprevisto quiso que nos pongamos en alerta. Alerta, nos mantuvimos y nos reinventamos. Nos reinventamos y aprendimos. Aprendimos que los sentimientos son lo importante. No perdimos tiempo, ganamos valor. Valor para defendernos. Defendernos de la incertidumbre. Incertidumbre que nos genera lo desconocido. Desconocido que por lejos no se consideró importante. Importante lo que a veces dejamos de lado. No perdimos tiempo, ganamos valor. Valor para creer que existen los milagros. Milagros a los que estamos aferrados con fe. Fe para no perder las esperanzas. Esperanzas que nos dan motivos para vivir. Vivir, eso es lo que cuenta. Ese lo Eso. escribí, bueno, estábamos atravesados por la pandemia en ese momento, ¿no? Y bueno, te pido disculpas porque a veces con el nerviosismo de leer así en vivo me trago un poco, pero bueno. No, no hay problema, no hay problema. Sí, gracias por estar aquí y ya cerramos el enlace. Y como te digo, quizás más adelante cuando tengas la novela ya publicada, podamos hacer otro enlace, ¿sí? Con gusto. Hablamos ¿Cómo sobre la no? novela, que es un trabajo grande, ¿no? Me dice que tiene más de 300 páginas, ¿no? Sí, Va a ser 340 páginas más o menos. más Sí, interesante, ¿sí? Bueno, sí, entonces sí. nos vemos Nos vemos. hasta otro enlace. Te agradezco mucho la invitación, ¿eh? Chau, chau. Sí, ahorita se va a cortar sol. Ah, bueno. Vamos viendo tus fotos. Ah, bueno, gracias. Acá estás en Ahí, una... sí, porque en un momento con otra chica de un grupo hacíamos presentaciones de libros. En esa foto que estás mostrando hicimos la presentación del tercer libro de Cristina Cuesta. Nunca nadie